Les doy la bienvenida a esta clase de teoría y diseño de bases de datos de Microsoft Access. La clase de hoy va a ser un tanto más teórica que el resto de las clases. En las demás clases vamos a poder aplicar de manera mucho más eficiente y más directa algunas herramientas de esta aplicación. En la clase de hoy vamos a ver temas sumamente importantes, tales como qué es una base de datos, vamos a aprender las ventajas de la utilización de las bases de datos digitales, cuáles son los objetos de una base de datos en Microsoft Access, como por ejemplo las tablas, los formularios, los informes, las consultas, las macros y los módulos. Además, aprenderemos el modelo relacional de base de datos para finalizar con los tipos de relaciones, tales como la relación uno a varios, varios a varios, para finalmente hacer nuestra primera base de datos de manera muy básica en Microsoft Access. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos organizados pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente tenemos la suerte del desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica. La mayoría de las bases de datos, por lo tanto, están en formato digital. Algunas de las ventajas de la utilización de las bases de datos digitales son las siguientes. Número uno, acceso mucho más rápido a la información. 2, ocupa mucho menos espacio que una base de datos manual. 3, la organización y la manipulación de la información de manera mucho más eficiente. Y 4, el acceso a la información desde cualquier parte a una sola base de datos. En el contexto de la informática, una base de datos está formada por muchos tipos de objetos, entre los que se encuentran las tablas, como las que ya conocemos en Excel, que nos van a servir como contenedores de la información. Pero además de las tablas, una base de datos se compone de otros tipos de objetos que nos permitirán usarla mucho más eficientemente, como por ejemplo los formularios, los reportes, las macros, las consultas, las relaciones, etc. Veamos ahora algunos objetos de una base de datos en Microsoft Access. Número uno, las tablas. Las tablas son los contenedores de información en la base de datos. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. Número 2, tenemos los formularios. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de las tablas. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. 3. Informes. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Como por ejemplo, un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero recibimos de cada cliente este año? ¿O en qué ciudades de nuestro país residen nuestros clientes? A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible. 4. Consultas. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos.
La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces no quiere ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para filtrar los datos y obtener solo los registros que quiere. 5. Las macros. Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que se realiza manualmente se pueden automatizar mediante el uso de las macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. Finalmente tenemos los módulos. Estos módulos, tal como las macros, son objetos que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de macro, los módulos se escriben en el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones, o sea, VBA. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Por lo tanto, es de suma importancia aprender cada uno de estos 6 conceptos. Primero tablas, luego teníamos formularios, tercero informes, cuarto consultas, quinto macros y sexto módulos. Entendamos ahora qué es un modelo relacional de bases de datos. Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base. En el modelo de base de datos relacional existen cuando menos 2 o más tablas relacionadas entre sí con alguno de los tipos de relación que vamos a mencionar a continuación. Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos de más de una tabla. Al hacer uso de relaciones, se evita la duplicidad de datos ahorrando memoria y espacio en el disco, aumentando la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo con tablas. Ahora, cuando hablamos de relaciones, nos damos cuenta que básicamente hay 3 de ellas. La primera se llama relación uno a uno, la segunda es la relación uno a varios y la tercera es la relación varios a varios. Comencemos con la primera de ellas, la relación uno a uno. Tal como vemos en la imagen, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Como por ejemplo tenemos 2 tablas, una con los datos de diferentes municipios y otra con los datos de los alcaldes. Un municipio, sabemos, solo puede tener un alcalde y un alcalde a la vez va a tener una sola población. Luego tenemos como número 2 la relación uno a varios. Cuando un registro de una tabla, que le vamos a llamar tabla principal, puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla que le llamaremos tabla secundaria. Y un registro de la tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Por ejemplo, tenemos 2 tablas, una con datos de vendedores de una empresa y otro con los datos de los teléfonos relacionados con cada uno de estos nombres.
Entonces aquí podemos ver que el nombre 1 está relacionado con el teléfono 1, el teléfono 2 y el teléfono 3. Y a su vez el teléfono 1 está relacionado con el nombre 1. El teléfono 2 también está relacionado con el nombre 1 y el teléfono 3 también está relacionado con el nombre 1. Luego tenemos como tercero la relación varios a varios. Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. Como por ejemplo tenemos aquí dos tablas. La primera con datos de cliente podría ser, tenemos el nombre 1, 2, 3 y 4 y además tenemos una relación con los teléfonos 1, 2, 3 y 4. En el primer caso el nombre 1 está relacionado al teléfono 1 y al teléfono 2. Y a su vez, el teléfono 1 está relacionado al nombre 1 y también al nombre 2. El teléfono 2 está relacionado con el nombre 1 y con el nombre 2. Por lo tanto, hay una relación de varios a varios. Para poder tener una base de datos en Access, necesitamos crear un receptáculo. Este receptáculo lo vamos a conocer como base de datos y básicamente es un archivo de Microsoft Access con el formato .accdb que va a contener dentro de él uno o más de los diferentes objetos que componen una base de datos de los que ya acabo de mencionar. Entonces, para crear una base de datos en Access, debemos ingresar a él haciendo clic sobre el icono de Access, tal como estoy mostrando en la pantalla, o si no, puedo ir al menú de inicio y vamos a poder ver la opción Access. Al abrirlo, debemos hacer clic en la opción Base de datos en blanco. Luego aparece un diálogo y aquí debemos escribir el nombre que le vamos a dar a la base de datos y también podemos elegir la carpeta donde se va a ubicar el archivo de la base de datos. Y luego hacemos clic en el botón Crear. En este caso le voy a poner, por ejemplo, Universidad. Y esta la voy a guardar específicamente en Google Drive en una carpeta que he creado y que se llama Clases de Access. Si no deseo guardarlo ahí, puedo hacer clic en esta carpeta, en la ubicación, y en el botón de la ubicación poder elegir la carpeta donde deseo guardarla. En este caso lo voy a mantener en la carpeta Clases de Access y luego hago clic en el botón Crear. Ahora Access va a crear un nuevo receptáculo que es el archivo de la base de datos con el nombre asignado, que en este caso es universidad. Y va a crear por nosotros la primera tabla llamada tabla 1 en forma automática, la cual podemos eliminar para dejar la base de datos completamente en blanco y empezar desde cero. ¿Cómo? Hago clic en el botón, con el botón derecho del mouse sobre la opción tabla 1 y ahí nos vamos a dar cuenta que está la opción cerrar. Para eliminar este objeto lo hacemos de esa manera. Pero como esta tabla aún no tenía registros ni campos, Access la va a eliminar de la base de datos. En caso de que la tabla ya se hubiera guardado previamente, va a ser necesario eliminarla desde el panel de navegación, que es el que encontramos aquí a la izquierda, dando clic derecho sobre el objeto, que en este caso es tabla 1, y seleccionando la opción Eliminar. En el mensaje de confirmación de eliminación, le vamos a hacer clic en la opción Aceptar. En este caso, claramente me indica que no la puede eliminar debido a que ya está abierta. Por lo tanto, tendríamos que crear otra tabla referente a esta base de datos. Con esto ya tenemos nuestra primera base de datos en blanco creada y queda lista para empezar a agregar cualquier tipo de objetos, como tablas, consultas, formularios, reportes, etc.